Bienvenidos a una tercera charla de la facultad, conferencia magistral de la facultad. Vamos a mantener esta práctica en diferentes ópticas: marketing, economía, negocios internacionales, administración de empresas, etc. Esta vez tenemos la suerte de contar al profesor Marco Plaza Vidaurre. Es un economista destacado, investigador, y va a hablarnos sobre un tema muy actual: Estado, mercados y los ciclos económicos. El profesor es uno de los fervientes seguidores de la escuela austriaca. No sé si se acuerdan, en el semestre pasado hubo una conferencia dual entre el profesor Marco Plaza y el profesor Kurt Neden, no sé si se acuerdan, justo sobre lo que era la escuela austriaca. Me imagino que uno de esos temas surgirá en su presentación. Bueno, sin más, por favor, un aplauso para el profesor Plaza. Uy, acá tenemos nosotros a unas figuras que nos hacen meditar por qué nos sentimos peruanos, ¿no? A ver, tenemos el pisco, ¿no? Es un tema bonito. Está Guerrero, que ahorita va a jugar fútbol, ¿no? A las 7:30. Tenemos el emblema, el escudo, tenemos nuestros colores patrios. Entonces, la nación, como lo definió Víctor Andrés Belaunde, un gran cronista, ¿no?, sabio, la nación es un conjunto de valores, de costumbres, del cariño, de la relación que existe entre las personas y cómo se identifican entre ellas. Es decir, la nación está en la mente, está en el corazón. Nos sentimos peruanos, así como otros países se sienten igual. Ecuador, todos los países del mundo tienen un sentimiento. Y ese sentimiento se va agudizando con la edad, obviamente, y sobre todo si uno viaja y se va a otro país, ¿no? Entonces uno comienza a extrañar, ¿no? A pesar que estás en un país mejor, pues sin embargo extrañas tu tierra, ¿no? Así sea un pueblo, digamos, humilde, ¿no? No importa. Todos aquellos que nos entrevistan, por ejemplo, en Nueva York, en París, ¿y tú de dónde eres? Ah, yo he crecido en Lurín. Se sienten contentos con Lurín, ¿no? Que comían un pan con chicharrón, esas cosas. O sea, es algo psicológico, ¿no? Es un amor, un cariño. Pero también hay factores que han aumentado la nacionalidad. Bueno, en esta figura estaba el territorio nacional, cómo se ha ido achicando en los últimos 200 años. Nos guste o no nos guste, el Perú es el único país en el mundo que después de haber ganado una guerra ha perdido territorio. Esa es una realidad concreta, ¿no? Lo único que falta es que el mar tape la costa y perdemos la costa. Pero hemos tenido una serie de conflictos alrededor que hemos perdido el territorio. Entonces, el caso más emblemático es el de Colombia, que se le dio la salida al Amazonas, ¿no? El río Amazonas. Obviamente, Colombia no tenía acceso a ese río, ¿no? Entonces se le regaló el trapecio amazónico, habiendo un pueblo que era peruano, con 17.000 personas. O sea, un día se acostaron en Perú y al día siguiente se levantaron en Colombia. Y nadie habla de la franja que se le regaló entre el río Caquetá y el río Putumayo. Esa franja también se regaló. Y así una serie de factores. Pero esos eventos, esas guerras nos han unido más. Es decir, uno se identifica cuando uno tiene problemas limítrofes, todos estos conflictos, por ejemplo, con el terrorismo también, ¿no? Entonces, todos estos factores son, vamos a llamarle, amplificadores de que uno se sienta, pues, identificado con un territorio, ¿no? Bueno, acá tenemos los poderes, los tres poderes, ¿no? Tenemos el poder legislativo, el Congreso, tenemos el Palacio de Gobierno, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, y tenemos el Poder Legislativo, ¿no? Que son poderes, ¿no? Que son, antes eran 4, ¿verdad? Pero esos son los poderes, digamos, que son autónomos. Y siguiendo, pues, la gran teoría de Locke, del inglés,
tiene que haber varios poderes para que el gobierno no sea el único poder, ¿no? Entonces, Locke le llamaba los frenos, que tiene que haber varios poderes para que puedan haber un, entre comillas, ¿no? Un equilibrio, porque a veces también entre ellos se ponen de acuerdo y hacen de la suya, ¿no? Pero bueno. Aquí tenemos los ministerios, les adelanto, son 18 ministerios, es impresionante, es uno de los países que más ministerios tiene en el mundo. Y bueno, acá tenemos los clásicos: defensa, economía, interior, educación, salud, trabajo, agricultura, producción y relaciones exteriores. Pero aquí tenemos unos novedosos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ambiente de la mujer, poblaciones vulnerables, cultura y desarrollo e inclusión social, ¿no? Entonces son ministerios que realmente son novedosos, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Bueno, y acá tengo una propuesta muy personal, por favor, no vayan a pensar que es de la Facultad de Ciencias Empresariales y que es de la científica, es algo personal. Yo pienso que debe haber máximo 9 ministerios. ¿Cuáles, por ejemplo? Este se mantiene, relaciones exteriores. Uno que vendría a ser seguridad nacional, incluye defensa interna y externa. Presupuesto público, no Ministerio de Economía, porque es lo que menos hace. Hace otras cosas menos economía, el MEF, ¿no? Este aquí, por ejemplo, desarrollo de valores y de orden social. Es decir, los ministerios deben tener como objetivo atacar los problemas más graves que tiene la sociedad. Promoción de la productividad, promoción del trabajo adecuado, es decir, aquí se estaría atacando la informalidad, infraestructura y prevención de desastres, para no estar todos los días asustados que el río va a pasar frente a nuestras casas, justicia y salud, ¿no? Entonces, esta es una propuesta personal que algún día me gustaría plantearle un paper, un ensayo, ¿no? Pero claro, habría que buscar fundamentos, ¿no?, comparar con otros países, ¿no? Muy bien, este es el sistema básico de la tributación y su clasificación. Por ejemplo, tenemos los tributos, impuestos, contribuciones y tasas, ¿no? Este gráfico que nos dice, miren, la línea roja es el IGB y la azul es el impuesto a la renta. Entonces, durante muchas décadas, el IGB fue mayor, o sea, los ingresos del IGB fueron mayores que los ingresos del impuesto a la renta. Por eso es que el IGB es tan alto, ¿sí?, para poder mantener, digamos, el Estado y el gobierno. Pero más o menos a partir de 2005, en que la economía entró pues en un auge excelente, el impuesto a la renta creció fuertemente. Pero fíjense aquí podríamos ver que hay una especie de ciclos. Es decir, el impuesto a la renta es procíclico, es decir, si hay un bajón en el crecimiento de la economía, de la producción, también baja el impuesto a la renta. Si sube, también sube. Entonces, el impuesto a la renta es muy vulnerable a la actividad económica. En cambio, el IGB y el impuesto a la producción y consumo es como un tren de sierra. Sigue su camino, no cambia, no varía, no baja. Fíjese, la pendiente prácticamente es la misma, ¿no? Entonces, me parece que es momento en que el IGB ya debe ir disminuyendo. Debería existir un plan de disminución del IGB. Claro que siempre lo ofrecen, ¿no? Por ejemplo, el actual presidente, cuando se presentó en el gobierno de Toledo, plantearon bajar el IGB 2 puntos, uno por año, y un año lo bajaron a 17, ¿no? Pero el déficit fiscal aumentó. Porque ¿qué pasa? Que bajan el IGB, pero sigue el gasto igual, no sigue aumentando. Entonces se asustaron, lo subieron a 18 y ahí se fueron hasta 19. Entonces fue como dar un paso adelante y dos atrás, ¿no? Entonces es bien difícil, se necesita mucho coraje para que un político baje el IGB, ¿no? Y bueno, acá tenemos una tabla de ingresos tributarios del gobierno central, ¿no? Tenemos las 5 categorías: impuesto a la renta, las 5 categorías, ¿no? La tercera categoría es la más importante, que es
el impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? Tenemos cuarta y quinta, que es al trabajo, ¿no? Eso también es otro tema de discusión, ¿no? Y los dos congresos de economía austríaca que he estado, hay muchos investigadores que se plantean de que por qué el trabajo tiene que pagar un impuesto, ¿no? Es algo que no tiene lógica, ¿no? Si tú trabajas, encima tienes que pagar un impuesto por trabajar. Es al revés. Pero es una práctica y los impuestos nunca se analizan con un contenido económico, ¿no? Por eso es que mi propuesta es que el MEF realmente debe llamarse presupuesto, no economía, ¿no? Bueno, y también tenemos el IGB, ¿no? Entonces, en síntesis, la tercera categoría y el impuesto general a las ventas son los más fuertes, las fuentes, digamos, más importantes que tiene el gobierno central para llevar a cabo su función, ¿no? Pero podemos observar que el impuesto general a la venta, por ejemplo, acá fue 44.000, estamos hablando de millones, ¿no? 47, 50, 51 y 52. Fíjense la tercera categoría, 20, 19, 18, 16 y 16. Entonces, este bajó, ¿no? Y este subió. Por eso es que el IGB es un motorcito de recursos, ¿no? ¿Y quiénes pagan el IGB? A ver, pregunta a todos ustedes, ¿quién paga el IGB? ¿Las empresas o los consumidores? Todos, ¿no? ¿Las empresas pagan el IGB? No pagan. Devuelven, ¿no? Nosotros sí pagamos IGB. Las importaciones, por ejemplo, también tienen un monto considerable, ¿no? Estamos hablando del IGB de importaciones, ¿no? Pero sin embargo, las tasas y los ingresos por importaciones es baja, ¿no? Igual que el impuesto sobre al consumo. Muy bien. Este gráfico es apasionante realmente. Bien, tenemos el gobierno de Belaunde, de García Pérez y de Fujimori. Podemos ver aquí la tablita. En el 82 el IGB era 16. Claro, acá está incluyendo la promoción, es 2%, ¿no? Que va a la municipalidad. 16, después Belaunde lo subió a 18 en el 84, debe haber sido por el fenómeno del niño. Y después lo bajó a 8, lo subió a 11. Y después en el gobierno de García Pérez lo bajó a 6 en el 86, lo bajó a 10, perdón, ahí lo subió a 10 en el 88, y de ahí comenzó a subirlo, 15, 15, 17, justamente en la época de la hiperinflación, ¿no? Subió el IGB, ¿no? O sea que estamos hablando de que subió el IGB, subieron los impuestos y subió la emisión de dinero, ¿no? Imagínense, eso es algo realmente antieconómico, ¿no? Después viene Fujimori, lo bajó a 14, y finalmente en el 92 subió a 18. Y también en el gobierno de Toledo, que no le he puesto en este cuadro, hubo, como ya te expliqué hace minutos, ¿no? Lo bajaron a 17, y después subió a 19, y ahora está en 18. ¿No? Muy bien, y acá tiene el gráfico, ¿no? Miren. Bueno, el Banco Central, vamos a ser bastante sencillos en explicar. Acá en la figura que ven. ¿Qué ven en esta figura, Sara? Percepción visual, ¿verdad? ¿Qué ven? Diciendo, ¿qué ves ahí? Billetes. ¿Y acá qué ven? Consumo, compras. Entonces, el Banco Central lo que tiene que hacer es emitir dinero sin inflación, de acuerdo a la Constitución. Esa es su misión, en todo el mundo prácticamente, ¿no? Entonces, tenemos que partir de ese principio. Bueno, acá tenemos un poco una lámina que para mí yo le llamo, bueno, día es martes 13, ¿no? Justo coincide, ¿no? Miren, martes 13, ¿no? Es terrible lo que estamos viendo acá. Yo lo veo catastrófico realmente. ¿Cuál es la inflación acumulada en los últimos 10 años? 40% en 10 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, como yo me acuerdo en la última imposición del siglo pasado, me parece, una cosa es que tengamos 20, otra 30, 40 años. Otra cosa es tener 60 y otra cosa es tener 70. Entonces, esta inflación afecta a la persona muchísimo, ¿no? En promedio sería 3.68.
en cada uno de los años. La meta es 2 y el rango meta es entre 1 y 3. Entonces siempre estamos pegados al 3. La pregunta es, ¿por qué no estamos pegados al 1? ¿No? Siempre estamos caminando en el precipicio. Y esto es la inflación general, estamos hablando del IPC, ¿no? Aquí tenemos alimentos y energía. La inflación acumulada fue 53, miren, más de la mitad. Y la inflación promedio fue 4.3. Entonces lo que tú comprabas hace 10 años, ahora puedes comprar mucho menos. Como yo le decía a mis alumnos, ¿no? Hace 20 años, ¿cuántos sublimes comprabas con un sol? A ver si se acuerdan. Ustedes no habían nacido, obviamente. Yo ya comía sublime. 4. El año 95. ¿Y ahora cuánto cuesta uno? Yo ya no como chocolates. 1.20, ¿no? Creo. Esa es inflación. Las cosas van subiendo, 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 subiendo. Y no bajan. Entonces ese es un problema muy grave. Bueno, acá tenemos un poco de estadísticas, pero bueno, al final la parte 2 hacemos las preguntas. A ver, ¿qué tenemos aquí? Gasto del gobierno en general respecto al PBI. ¿Qué porcentaje es el gasto con respecto al Producto Bruto Interno? Miren, en el último gobierno, ¿cómo ha subido? De 19, 20, 21, 25, bueno, acá ha bajado. Entonces había un aumento del gasto del gobierno con respecto al PBI. Pero todavía son cifras que son bastante aceptables si nos comparamos a otros países, como es el caso de Argentina, ¿no? Acá abajo tenemos el gasto del gobierno general corriente. Entonces, el corriente y el general, la proporción ha aumentado en los últimos años. Eso significa que el tamaño del gobierno ha aumentado. Esa es la respuesta. Bueno, aquí tenemos el PBI en el eje derecho, ¿no? Todo nominal, y aquí tenemos el presupuesto. Entonces acá, por ejemplo, hacemos una correlación visual, ¿no? Una regresión visual, y tenemos que el presupuesto del gobierno nacional está aumentando, sigue el mismo ritmo que el PBI nominal, ¿no? Es decir, a medida que va aumentando el PBI nominal, va aumentando el presupuesto de la República, es decir, un efecto renta, ¿no? Entonces, mientras más ingreso hay, más se gasta, y eso no va a parar hasta que lleguemos al infinito, ¿no? Acá tenemos la proporción del presupuesto del gobierno nacional en base al PBI, ¿no? Entonces también acá tenemos en los últimos años un aumento del presupuesto, estamos hablando del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Bueno, aquí hay un bajón fuerte, ¿no? Porque como ustedes saben, el año pasado hubo una fuerte desaceleración. Acá también podemos decir que el tamaño del gobierno aumentó. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer la primera ronda de preguntas. ¿Qué efecto tendría la caída de esta variable en el caso peruano, bueno, para el caso peruano en el crecimiento económico? Y si además reconocemos de que la inversión latente está siendo destinada a proyectos de rentabilidad social negativa. Me refiero a la refinería de Talara y también a los panamericanos. La influencia en el PBI como dato estadístico, digamos, no es tan fuerte, digamos, ¿no? Por ese lado, si vemos solamente PBI. Pero si nosotros vemos por el lado de la productividad, sí es muy importante. Porque el gasto público, ¿no? Claro, desafortunadamente una gran proporción es corriente, ¿no? Pero el gasto público es inversión. Entonces, ahí, por ejemplo, están las carreteras, están los puertos, está todo lo que es infraestructura. Actualmente tenemos un déficit enorme. No recuerdo la cifra, pero son más de 50.000 millones de dólares, o hasta más, me parece, que tenemos de déficit, ¿no? Entonces, la solución sería que el Estado y el gobierno ceda, ¿no? A los privados para que hagan las inversiones, ¿no? Este modelo de alianza privada con pública pareciera que no ha dado muchos resultados por el tema de la corrupción, ¿no? Ese es el problema. He estado leyendo, no me acuerdo en qué diario, de que el problema número uno, la percepción del problema número uno en el país, antes era la delincuencia. Ahora ya están hablando de la corrupción. Entonces, hay un problema ahí ya medio
profundo, antropológico, por decirlo, ¿no? Depende ya de la persona, si tiene calidad o no. ¿No? El Estado tiene que cumplir su función, tiene que hacer la infraestructura, y si no tiene los recursos, debe promover la inversión privada, ¿no? Pero sí tiene que haber inversión, es una de las funciones más importantes que tiene el Estado y el gobierno, ¿no? Ahora, ¿por qué ha bajado? Como dices tú, por una serie de trabas que hay, digamos, por ejemplo, hay conflictos sociales, la parte de la minería en el norte, ¿no? Que en Cajamarca no lo manejaron bien, en cambio en Moquegua sí lo manejaron muy bien, ¿no? Moquegua ahorita, si no me equivoco, es la región que tiene el PIB per cápita, ¿no?, más elevado, ¿no? Y tiene la mejor educación. La educación es del Estado, ¿no? Entonces, es cuestión nomás de actitud, ¿no?, liderazgo en las regiones, para que cumplan su función, ¿no? Pero bueno, si estás en contra de la minería, entonces ya es otro tema ya ideológico. Mi pregunta, profesor, va un poco a partir de la propuesta novedosa que ha planteado, ¿no?, acerca de eliminar el MEF. Mi interrogante, más que todo, va, si es que no existe el MEF, ¿cómo se podría hacer para viabilizar o administrar de manera eficiente las políticas fiscales del Estado en cuanto a economía? Y que por otro lado, en cuanto a la base recaudatoria tributaria, ¿usted cree que se está aplicando de manera eficiente o debería darse una reforma tributaria, ¿no? Dado el ejemplo también que dio del impuesto a la renta, ¿no? Como nos dice, ¿cómo nos van a cobrar por trabajar? Entonces, de repente, por ahí se podría plantear alguna solución en cuanto a la base tributaria. Lo que pasa es que el MEF tiene mucho poder, y ese poder no es bueno. Mi propuesta es que se descentralice, ¿no? Es decir, que estén regiones, y en las regiones es que se analice cuáles son los requerimientos, los proyectos más importantes, y se lleven a cabo, ¿no? O sea, lo veo muy centralizado, ¿no? Y en cuanto a la eficiencia, bueno, es un tema bien complejo, porque lo que está demostrado es que, como dice la figura, ¿no?, si el PBI crece, hay más ingreso, entonces van a ser tentados a gastar más. Entonces, lo que plantea, por ejemplo, la escuela austriaca es un gobierno mínimo, ¿no? Un gobierno mínimo que cumpla sus funciones, un presupuesto equilibrado, y que se preocupe más de lo que es seguridad, justicia y infraestructura. Pero ahora tenemos un problema de salud y educación. Evidentemente no se puede ayudar de ese momento a otro. Pero lo que sí se puede hacer es promover que los privados comiencen, por ejemplo, a través de seguros, ¿no? Promover una competencia en seguros, en clínicas, de manera que haya un acceso para aquellos que tienen una renta, ¿no? Y bueno, que el Estado siga cumpliendo su función de atender pues, a los que más tienen, digamos, la capacidad. Pero si uno se pone a pensar, el Estado solamente atiende a aquellos que aportan, ¿no? O sea, si la persona no aporta, pues no la atiende. Entonces, de alguna manera, el Estado tampoco, entre comillas, no se podría decir que es una buena gente, porque si tú no aportas mensualmente, o si la empresa no te aporta, no te atiende, a menos que tomes un seguro, eso creo que sí, está en crisis inclusive. Pero a mi modo de ver, mis ideas son de que el BEF tiene mucho poder político, ¿no? Y habría que descentralizarlo, ¿no? Creo que esa es la respuesta. ¿Una pregunta? Vamos a hablar de lo que es el ciclo. El ciclo tiene una explicación también econométrica. Los austriacos piensan de que una cosa es fluctuación y otra cosa es ciclo. Las fluctuaciones son normales en los mercados. Algunos mercados crecen más, otros mercados crecen menos, sube, baja. Y ciclo es cuando todos los mercados suben y todos los mercados bajan. Todos los mercados suben cuando hay un auge promovido por una expansión del crédito. Y después, cuando viene la crisis, todos los mercados bajan, que es la recesión. Entonces, eso realmente es un ciclo de la perspectiva austriaca. Pero hoy en día el mainstream y todos los profesores, normalmente de las universidades y los escritos que leemos del MEF, Banco Central, hablan de la política procíclica y contracíclica, ¿no? Y justamente es una de las características que son los co-movimientos, ¿no? Co-movimientos, van juntos. Entonces, por decir, si el PBI crece solamente el 2%, hay que adoptar una política contra el ciclo. Significa que si el PBI se está desacelerando, hay que estimularlo. ¿Cómo? Con mayor gasto, mayor deuda
fiscal más emisión de dinero. Pero no hay ni un ciclo. Lo que está sucediendo es que el PBI se ha desacelerado. ¿Entiendes? Entonces hay una confusión en el mainstream entre fluctuación y ciclo. Por eso es que es bien importante definir los términos. ¿No? Entonces, los componentes de un ciclo, por ejemplo, siempre hay un impulso, un golpe, ¿no? De shock. ¿No? Se llama perturbación o impulso. Después viene la propagación. ¿Cuáles son los mercados? Los primeros mercados que se ven afectados. Después vienen los movimientos. ¿Cuáles son las variables que siguen a este movimiento de la actividad económica, que es el PBI? La duración y la amplitud o la intensidad, ¿no? Son normalmente las variables que se utilizan para analizar un ciclo, ¿no? Bueno, tenemos el keynesianismo, el autor John Maynard Keynes. Ya en mi curso de macroeconomía les he hablado bastante de John Maynard Keynes. El impulso es lo que él llamaba en su texto Animal Spirits, que no tiene una traducción directa al español, pero que se interpreta como el instinto empresarial que tiene el empresario, que tiene un olfato, sabe si va a tener o no ganancia, invierte o se retrae de invertir. ¿No? Pero esto acá es el keynesianismo original, ¿no? Que ya obviamente ya no se aplica. Lo que se explica ahora es la síntesis neoclásica keynesiana o el neo-keynesianismo. Tenemos la síntesis neoclásica keynesiana, liderada por Samuelson, Hicks y Metzler, acá faltó poner a Hansen, que ellos tomaron conceptos de Marshall, de la microeconomía, como es el equilibrio parcial, cuando un mercado está en equilibrio de oferta y demanda, y también tomaron el equilibrio general del modelo de Walras. Entonces, por eso que se le llama la síntesis neoclásica keynesiana, ¿no? Y siguen con el mismo impulso, rentabilidad empresarial. Aquí estamos hablando del modelo ISLM, ¿no? Creo que mañana tiene examen, creo que sale, ¿no? Y también el modelo de la oferta y la demanda con expectativas de inflación, ¿no? Incluyendo la curva de Phillips de Friedman, ¿no? Tenemos los monetaristas liderados por Friedman y Schwartz, ¿no? Friedman fue un brillante liberal de la escuela de Chicago, ¿no? La oferta de dinero es la que crea la crisis. Los neoclásicos, estamos hablando de Lucas, Sargent y Wallace, estamos hablando de las expectativas racionales, ¿no? Donde se asume que las personas tienen en la mente un modelo macroeconómico y saben lo que van a hacer los políticos y por lo tanto pueden hasta bloquear una política económica, ¿no? Y aunque parezca mentira, esos conceptos ya los había explicado Ricardo, ¿no? ¿De qué año es Ricardo? A ver si se acuerdan. David Ricardo, ¿qué año es? Más o menos 1800. Muy bien. El ciclo real, que es una evolución de los nuevos clásicos, que plantean de que la parte monetaria no afecta a la economía y que todo el ciclo se forma por tecnología, por innovación, un poco inspirado en Schumpeter, ¿no? El ciclo económico de Joseph Schumpeter, ¿no? Los nuevos keynesianos, liderados por Mankiw, Blanchard, Krugman, ¿no? Y bueno, acá vienen los austriacos, parte de Mises, Hayek, Huerta de Soto, es un español, Rayo, un español, donde plantean de que es el dinero, la expansión del dinero y la expansión de la oferta de crédito, el impulso que da lugar al ciclo económico, porque cuando el Banco Central emite dinero, aumenta el crédito, pero a través de medios fiduciarios que no tienen un sustento ni en oro, como ya no estamos en el patrón oro, ya no tienen un sustento en metálico. Entonces los bancos comienzan a crear créditos de la nada, entonces la liquidez se infla. Porque ellos definen inflación a los medios de pago, no a los precios. Ese es el verdadero concepto. ¿Cuándo hay inflación? Cuando hay más medios de pago de lo que deben haber, medios fiduciarios. Y como consecuencia, los precios suben. Pero hoy en día, ¿qué se dice? Hay inflación porque suben los precios. Y se olvidan de los medios fiduciarios. Entonces, de ahí viene que los neo-keynesianos dicen que la inflación puede ser un fenómeno no monetario, puede ser por costos, ¿no? La pregunta es la siguiente: ¿por qué suben los costos? Porque hay más dinero, obviamente, ¿no? Muy bien, acá tenemos unas fotos, unos dibujos. Tenemos a Ricardo, Jung, Meyer fue el creador de la escuela austriaca. Jung y Ricardo aportaron mucho al ciclo económico, aunque ellos no usan ese término.
colaboraron mucho en lo que es la teoría monetaria, el monetarismo, ¿no? Ricardo también, hasta hoy en día sigue usando el concepto de la equivalencia ricardiana, ¿no? Bueno, Benger, junto con Jevons y Walras, dieron un golpe mortal a la teoría del no trabajo, ¿no? De los clásicos, donde Marx se inspiró para crear su teoría de la plusvalía, ¿no? Entonces, Benger creó, juntamente con Walras y Jevons, sin conocerse, obviamente, en esa época no había WhatsApp ni Internet, ¿no? Solamente se carteaban de vez en cuando, demoraban meses de que vaya a la carta y venga. Ellos crearon la teoría marginalista, ¿no? Entonces, plantearon que era al revés, es el mercado el que da el valor a las cosas. Y eso da valor a los costos. El costo no define el precio, nunca. Es el mercado que define el precio. Y en base al precio del producto, a cómo la gente lo prefiere, se definen los costos, ¿no? Entonces, un cambio radical que hasta ahora sigue vigente, ¿no? Bueno, acá tenemos a Paul Bauer, que es, digamos, el que mejor criticó no solamente al marxismo, sino a la teoría de la explotación, porque Marx se inspira en la teoría de la explotación que ya había en esa época. Había muchos autores, Marx no fue el único. Lo que pasa es que Marx fue más político y puso en acción sus teorías. Entonces, Paul Bauer es el que mejor científicamente, prácticamente refuta y demuestra la falencia que es la teoría marxista, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dice Schumpeter, ¿no? A pesar que Schumpeter era walrasiano, ¿no? Bueno, tenemos von Mises, ¿no? Ya les he hablado bastante de von Mises, estudió la acción humana. Hayek, premio Nobel en el año 74. Roger Garrison, que es un autor que se basa en la teoría del ciclo económico de la escuela austríaca y ha desarrollado un modelo gráfico que no ahora recién lo tuvieron con mis alumnos, Macro 1 y Política Económica. Y bueno, Huerta de Soto, que es un español, es un gran promotor del pensamiento austriaco, ¿no? Bueno, mitos de la Gran Depresión del siglo XX. Se le llama mitos porque se cree que, por ejemplo, que el fenómeno, que la Gran Depresión es propia del sistema capitalista, es inherente al libre mercado. Así se piensa en algunos autores, ¿no? Es decir, el capitalismo crea las crisis, por ser capitalismo, ¿no? Este es un gran mito. Otro mito es no haber intervenido en la demanda agregada. Bueno, y este es un pensamiento keynesiano, ¿no? No haber impulsado el gasto, ¿no? Aquí, por ejemplo, los austríacos dicen que es al revés. Tenemos que ahorrar, consumir menos e invertir. Pero los keynesianos dicen, no, si tú ahorras y no consumes, deprime más la economía. Entonces lo que hay que hacer es gastar. Oye, pero ¿cómo gastas? Ya nos endeudamos y ya veremos cómo pagamos. Entonces hay una diferencia en el concepto, ¿no? El New Deal es un programa de estímulo a la actividad económica que se implementó en el siglo XX para, según ellos, recuperar, digamos, el crecimiento económico, donde el desempleo llegó pues hasta el 25% de Estados Unidos, ¿no? Y se dice que la Segunda Guerra Mundial recuperó la economía, algo realmente ya un poco cómico, yo diría, ¿no? Porque de cuándo aquí una guerra recupera una economía, ¿no? No, pero ha crecido el PBI, claro, sí, por supuesto. Si todo el mundo son soldados y van a la guerra, hay pleno empleo, obviamente, ¿no? Pero no se trata de eso, y de la parte productiva, si solamente están produciendo tanques, aviones. Entonces, si la Segunda Guerra recuperó la economía, es una falacia, realmente, ¿no? Porque habría que hacer un neto, ¿no? Todo lo que se destruyó por la Segunda Guerra Mundial y después todo lo que creció, el neto de repente es de cero o inclusive puede ser positivo o negativo, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles fueron las causas de la Gran Depresión? Los keynesianos dicen demanda insuficiente, falta de gasto, ¿no? Los monetaristas, como Milton Friedman, dicen sobreinversión, dinero insuficiente. Friedman explica que la crisis se dio porque los bancos quebraron. ¿Y por qué quebraron los bancos? Porque se emitió muy poco dinero. El Banco Central de Estados Unidos sí emitió dinero, pero las personas no lo retenían, no lo usaban. Entonces el neto fue que la liquidez baja, ¿correcto? Es decir, puede aumentar la base monetaria, pero por otro lado puede aumentar la preferencia por el circulante, retienen el dinero. Entonces
El efecto neto fue que la oferta, la liquidez disminuyó y comenzaron a cobrar los bancos, y al quebrar los bancos se pierde mucha liquidez, porque todo tu depósito, por ejemplo, puede estar en un banco, al día siguiente vas y no está el banco. Hay un cine ahí, por decirlo. Y mi dinero no, ya no existe. Porque tu dinero, cuando tú lo depositas, se lo dan a otras personas, ¿verdad? Entonces, por eso es que realmente los bancos tienen ese gran riesgo, ¿no? De que si toda la gente va al banco, no monta su dinero. Esa es la realidad. Y los austriacos dice que la causa fue la política monetaria expansiva, es decir, el aumento de los créditos, bajar las tasas artificialmente, aumentar el gasto, aumento de la deuda, y después cuando se dio el auge artificial y se viene la inflación, el Banco Central frena la expansión del crédito, entonces la tasa otra vez vuelve a subir, entonces muchos proyectos se quedan inconclusos, ¿no? Y ahí es donde se generan lo que los austríacos dicen malas inversiones. Por ejemplo, los monetaristas dicen sobreinversión. Los austríacos dicen malas inversiones. Lo que nosotros conocemos en la teoría económica como elefantes blancos, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las soluciones para la Gran Depresión? Algo histórico, ¿no? Por ejemplo, los keynesianos plantearon mayor gasto público, monetario, disminución de la tasa, salvar los bancos. Los monetaristas también, emisión de dinero, salvar los bancos de la quiebra, ¿no? Y los austríacos, por ejemplo, dicen no intervenir, mercado corrija las malas inversiones, recesión, disminución de precios, inicio del proceso de ahorro, inversión, recuperación. Es decir, los austríacos ven la recesión como la cura de la enfermedad. Y el auge lo ven como la fiesta, como el momento de felicidad artificial. Eso tiene un costo. La única manera de corregirlo es la recesión. Conclusión, la recesión es buena. Porque si tú la quieres corregir, lo único que haces es aumentar. Así como vamos a ver en la década del 80 lo que pasó en el Perú, ¿no? Pero claro, lo que pasó en el Perú ya no fue recesión, fue la destrucción del sistema de precios de la economía. Eso vamos a ver. Los efectos fueron peores que la última guerra que tuvimos en el siglo pasado. Oye, acá tenemos el crecimiento económico sostenible, ¿no? Ya entramos al tema de los austriacos. Lo primero que tenemos que hacer es ahorrar, y para ahorrar tenemos que sacrificar consumo. Y al sacrificar consumo va a aumentar la oferta de fondos prestables, y por lo tanto las tasas de interés van a ser menores. Entonces, para que la tasa de interés sea menor, tiene que haber más ahorro, y para que haya más ahorro tiene que haber un sacrificio de consumo. No hay otra fuente para que nosotros podamos invertir más. La otra fuente es crear medios fiduciarios, como vamos a ver. Entonces, al disminuir el consumo, va a haber una caída en la demanda de los bienes de consumo, y los precios se van a empezar a disminuir de los bienes de consumo. Y la rentabilidad en el sector consumo comienza a caer. Pero como están ahorrando y están invirtiendo, entonces va a haber, digamos, un traslado de recursos hacia las etapas más alejadas del consumo, ¿cierto? A los bienes de capital. Entonces, al bajar los precios de los bienes de consumo, va a aumentar los salarios reales, ¿no? Va a aumentar los precios de los bienes de capital, porque se comienzan a demandar más bienes para la producción, ¿no? Por ejemplo, en construcción se demanda cemento, se demanda fierro, se demanda todo lo que se necesita en la construcción, ¿no? Va a aumentar la producción de los bienes de capital, ¿no? Y aquí es interesante porque al aumentar el salario real, porque están bajando los precios de los bienes de consumo, se produce el famoso efecto Ricardo. ¿Qué significa el efecto Ricardo, de David Ricardo, ¿no? Él planteaba de que cuando suben los salarios reales, los empresarios ven que la mano de obra es más cara. Entonces comienzan a buscar procesos de producción más intensivos en capital. Es al revés. Cuando el salario real comienza a bajar, ellos perciben que el costo de la mano de obra es menor, entonces comienzan a producir con procesos más intensivos en mano de obra. Entonces hay un traslado dependiendo del salario real, ¿no? Entonces ese efecto Ricardo hace que los empresarios prefieran tecnificarse, que la economía se comienza a volver más capital intensiva, ¿no?
Entonces, como dije antes, comienza a aumentar la bolsa, las acciones, los bienes de capital. Es decir, hay un auge en el sector de las etapas más alejadas del consumo, todo lo que son bienes intermedios. Muy bien. Y luego, como consecuencia, como la inversión ha sido en base al ahorro, no ha habido medios fiduciarios de inflación, de medios de pago, entonces todos los bienes intermedios, toda la producción de los bienes intermedios van a acabar en los bienes de consumo. Es decir, la producción no se acaba en el bien intermedio, siempre tiene que acabar en un bien de consumo. Bien, entonces, si se potencia las etapas más alejadas del consumo, si hay más inversión, si la economía se vuelve más tecnificada, si se vuelve más capital intensiva, entonces es cuestión de tiempo en que toda esa cadena de producción va a acabar con una mayor producción de bienes de consumo. Por lo tanto, habrá mayor bienestar de la población y este vendría a ser lo que los austríacos plantean como el crecimiento sostenible, o inclusive se le puede denominar una teoría del crecimiento económico basada en el ahorro, ¿no? Hasta ahí todo es felicidad. Todo es felicidad. Ojalá que el mundo sea así. Pero ¿qué sucede en la realidad? Tenemos el ciclo económico, ¿no? Como lo explican los austríacos, tenemos dos etapas bien definidas. El auge y la caída. ¿Sí? El auge se da porque comienza a aumentar la cantidad de créditos en la economía de manera artificial. No porque hay más ahorro. Entonces, por un lado, el Banco Central emite más dinero, medios fiduciarios que no tienen un sustento metálico, y por otro lado, el consumo sigue igual. Entonces, los dos crecen. Entonces, ahí está el problema. Porque lo normal sería que si la sociedad invierte más, tiene que haber, digamos, una compensación con la caída del consumo. Pero si tú estás artificialmente alimentando a la economía con más dinero fiduciario, entonces, y también aumenta el consumo, entonces ahí es donde se da el punto de inflexión, ¿no? Ahí es donde se da la crisis. A ver, veamos la secuencia, ¿no? Perdón, acá hay una expansión del crédito sin ahorro, el consumo se mantiene, no disminuye, no hay ese conflicto que debe haber entre consumo e inversión, ¿no? Si quieres invertir más, tienes que bajar el consumo. Disminuye la tasa, igual que la etapa anterior, el ciclo anterior que explicamos. Aumenta los precios de los bienes de capital de la bolsa. La estructura productiva se vuelve más intensiva, hasta ahí es igual que la diapositiva anterior, ¿no? Todo es excelente, el sector de bienes de capital presenta beneficios, aumentan los salarios, ¿no? Aquí se da el efecto Ricardo, ¿no? Los empresarios ven que cuesta mucho la mano de obra y comienzan a buscar procesos más tecnificados, se expande la demanda de consumo y aumenta el consumo y la inversión. Entonces, aquí, digamos, es vamos a llamarle la cima, ¿no? El punto alto del auge. Se invierte más, pero también se consume más. ¿Pero por qué se invierte más? Porque la tasa de interés está reducida artificialmente. Y no es cuestión de decir, bájese la tasa, y bajó la tasa. Y ahí se queda, ¿no? La tasa, ¿por qué se mantiene baja? Porque la autoridad monetaria está inyectando constantemente. Es como que tú quieres ir tu carro a 80, que tú llegas a 80 y ahí apagas el carro. No. Para tú seguir a 80, ¿qué tienes que hacer? Tienes que seguir con la misma aceleración, ¿no? Igual es acá. Es decir, si tú quieres mantener la tasa baja, más de lo que normalmente debe ser, tienes que seguir inyectando. Pero hay un momento en que esa inyección de dinero comienza a presionar a todos los precios. Entonces ya se viene la inflación, tarde o temprano. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Acá hay presión en los precios, inflación. Se paraliza la expansión de créditos. La autoridad monetaria dice, bueno, hasta aquí llegamos, reducimos la tasa de crecimiento del dinero, por lo tanto la liquidez también se enfría, se frena, y muchos proyectos que eran rentables con la tasa anterior, y como ahora va a subir la tasa, dejan de ser rentables. Y por otro lado, comienza a escasear el capital de trabajo.
Entonces, muchas de las inversiones se quedan a medio camino. Escasean préstamos para capital de trabajo, se paralizan obras y proyectos, disminuye los bienes de capital de la bolsa. Este es lo más sensible. Miren, cuando hay un gran auge artificial, lo que más sube son el precio de los bienes de capital. Los departamentos, las casas, todo eso sube. Y cuando hay una crisis como consecuencia del auge artificial, lo que más baja es la casa, los departamentos, los terrenos, todos los bienes de capital. Eso está muy estudiado, ¿no? Se comienza a ver desempleo en el sector de bienes de capital, desaceleración, recesión, liquidación de empresas, disminución de precios, reajustes en la situación de recursos. Muy bien. Este es el caso, teórico obviamente, en que la autoridad monetaria se da cuenta que los precios comienzan a subir y que ya no puede seguir manteniendo ese ritmo de emisión de dinero, y corrige, frena la cantidad de dinero y el mercado se ajusta. Pero en el caso peruano no fue así. En el caso peruano siguió hasta la destrucción total del sistema económico, como vamos a ver a continuación. Estamos hablando de la década del 80. En la década del 70, como vamos a ver más adelante, hubo un miniciclo. Ahora vamos a ver la curva. Ahí hay una explicación muy interesante. Pero realmente los ciclos fuertes se dieron en la década del 80. Prácticamente fue la explosión del sistema, ¿no? Aquí tenemos. ¿Aquí le recuerdan? Presidente de la UNDE. Brillante persona, excelente. Para mí como persona, uno de los mejores que he visto. Como presidente, como persona, ¿no? ¿Y quién es él? ¿Escuchó quién es? Alan García Pérez, ¿no es cierto? Ahí están los dos ciclos. Mala política económica, fenómeno del niño, guerra con Paquicha, ¿no? Paquicha fue con el Ecuador. Aquí, mala política económica, no pago de deuda, país inelegible, hiperinflación. Pero miren aquí, en la década del 70, sube, baja. Acá sube más, baja. Y acá sube más y baja. Entonces acá estamos hablando de que cada montaña rusa, vamos a llamarlo así, cada subida es mayor. Máximo. Entonces ya estamos hablando de 20 años. Es impresionante cómo la política puede haber sido tan mala realmente durante 20 años. Es sorprendente. Uno lee la historia y no puede comprender una pregunta que no había economistas en esa época. No estudiaron micro, macro, no leyeron a Friedman, no leyeron a... Eso era sorprendente. O, por otro lado, sabían que era así y lo hacían, ¿no? Ya es inteligencia, ¿no? Muy bien. Y lo más triste de todo es que nadie está preso por eso. Un gerente quiere una empresa, lo denuncian, lo meten. Tú quieres un país, no pasa nada. Inclusive vuelve a ser presidente todavía. ¿Qué le parece, no? Lindo, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas curvas, ¿no? Que las usé en mi tesis doctoral, ¿no? Que justo se ajustan a la profesión. Acá tenemos la dolarización financiera, que no es nada más que el ratio de depósitos en dólares con respecto a los depósitos total, ¿no? Entonces la dolarización ya existía antes de los 70, ¿no? Pero como el gobierno militar fue totalmente controlada, ¿no? Casi cero, ¿no? Obviamente que ahí no podías tener dólares, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Pero después, ya en los 80, con Belaúnde, trepó muy fuertemente y el gobierno de Alan García trató de controlarla, ¿no? Bajó, pero después ya con la hiperinflación y con el Fujimori se desató la dolarización y llegó prácticamente a niveles de 80%, ¿no? Fuertísimo. Bueno, ahora estamos más o menos por 40, 50, ¿no? Aquí tenemos la variación porcentual del PBI real. Esto parece un electroencefalograma. ¿Han visto alguna vez? ¿No? Cuando uno ha tomado café está nervioso. Entonces aquí ustedes ven subida, bajada. Es variación porcentual del PBI real. Caída, subida. Bueno, ¿no? Es una guerra entre la cantidad de dinero y los precios. Aumenta la cantidad de dinero, excelente, puedes comprar. Viene la inflación, no puedes comprar nada. Otra vez emite dinero, puedes comprar. Otra vez la inflación, o sea, la inflación está a la vuelta de la esquina. Y siempre te atrapa y te gana. La inflación es como el óxido, como el polvo que entra en una casa, ¿no? Te dejan de limpiar una casa en 3-4 días, ya están las telarañas cruzando de esquina, ¿no?
Aquí tenemos la emisión primaria real. Fíjese, ya de los 70 comenzó el aumento. Aquí hay una trepada fuerte, real, ¿no? Y después la caída, fíjense, la caída aquí. Y este punto de acá es menor que este. ¿Qué significa? Que en términos reales, la cantidad de dinero en el 90, 91, o cuando fue el shock en el 90, en términos reales, ¿eh? De capacidad adquisitiva, era menor que la cantidad en el año 60. Es impresionante. Fíjese esa caída, ¿no? Logaritmo de la inflación. Tengo que aplicar logaritmo porque llegamos a 7000%, ¿no? Entonces aquí estamos el pico este, ¿no? Y obviamente como el cambio de política, la inflación bajó fuertemente. Pero miren, ¿desde cuándo empezó la inflación? De los 70s. Aquí empezó la inflación. Y aquí fue ya la hiper, ¿no? Este fue la hiper. Este es el ciclo más fuerte que hemos tenido, ¿no? Y el tipo de cambio real también cayó fuertemente con algunas recuperaciones. ¿Por qué hay estos picos hacia arriba? Por la cantidad de dinero que emiten. Es decir, suben los precios, emiten más dinero, sube el tipo de cambio. La inflación que está atrás tuyo, te alcanza, te jala, te vuelve a subir, te escapas, pero igual te agarra. Nunca te puedes escapar de la inflación. Entonces, en conclusión, el tipo de cambio real cayó fuertemente. El resultado económico en términos reales también, estamos hablando de valores negativos durante todo el ciclo, de los 70 y los 80. ¿No? Aquí estamos todo negativo. También subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada. No es normal, ¿no?, que una curva tenga esas características, ¿no? Bueno, este es uno de los gráficos que más me gustan realmente, y siempre lo explico en mi clase. Esto es algo así como la esquizofrenia en las estadísticas, ¿no? La economía tuvo doble personalidad, ¿no? La vez pasada vi una película de una persona que tenía como 50 personalidades. Tuve en cartelera hace poco. Sí. Miren, ¿ah? Emisión primaria real. Y la rojita es logaritmo, porque subió a miles de tasas, ¿no?, de la emisión primaria nominal. Entonces, el nominal subía y el real bajaba. Ahí está. Esa es la mejor demostración. ¿Bien? Es decir, por más que se metía más dinero, lo que el gobierno quería hacer es ganar tiempo para poder comprar cosas. Pero después la inflación lo iba a agarrar. Entonces, en lugar de cortar, siguieron. ¿No? Bueno, igual sucede con el tipo de cambio nominal. El nominal subió y acá bajó. Pero aquí se estabilizó en la década del 90, ¿no? El nominal. La emisión primaria con la inflación tenemos una correlación casi perfecta, ¿no? Sube la cantidad de dinero, sube la inflación, ¿no? Acá se puede hacer una regresión, ¿no?, con serie de tiempo, ¿no? Y después se estabilizó la cantidad de dinero. El dinero nunca disminuye, siempre sigue aumentando, pero lo que disminuye son las tasas de crecimiento. Entonces la inflación comenzó a bajar, ¿no? Eso lo vemos mucho en el curso de macro en la curva de Phillips, ¿no? Bueno, acá tenemos la desventura económica. No desaventura, la palabra es desventura, ¿no? ¿Qué significa la desventura? Lo contrario a una aventura. ¿Y qué es una aventura? Algo que haces y sale bien, ¿no? Pero si haces algo y sale mal, esa es la diferencia. Entonces, fíjense las cifras. Miren, ¿ah? Acá tenemos el PBI real y la inflación anual. En el año 75, el PBI real fue a 84.024. ¿No? Está en términos reales, ¿no? Esta serie es del año 94, me parece. Con el IPC del 94, ¿no? La inflación, 23%. Miren, ¿pasaron cuántos años? 15 años. Miren, PBI real, 82.032. ¿Mayor o menor? Menor. La producción disminuyó. Y la inflación, 23%. Acá, 7.000%. Ese es el ciclo famoso. Entonces acá lo tengo graficado como un modelo de oferta y demanda. Tenemos aquí en las verticales, por ejemplo, tenemos el año 75, demanda del 75, demanda del 82,
demanda el 87, demanda el 89, demanda el 90. Subía la producción 7.5, 8.2, 8.7, y ahí 8.9, 90. O sea, nos pasamos a la izquierda. Estamos hablando de una curva de Phillips con pendiente positiva, como la plantean los austriacos, ¿no? La curva de Phillips normalmente tiene pendiente negativa en el corto plazo y vertical en el largo plazo, asumiendo neutralidad del dinero, que el dinero no afecta. O sea, los monetaristas y todo el mainstream que piensan. Vamos a suponer que hay un tsunami y el mar se sale y llega a 1 metro. Entonces el mar entra, inunda todo esto acá, se retira y al día siguiente todo sigue igual. Venimos a clase, todo, limpias un poquito. No es así. O sea, el mainstream asume eso, que después de una hiperinflación, la economía regresa a su estado inicial. No, una hiperinflación es una destrucción de la economía. El tsunami entra aquí y destruye todos los pisos, destruye la cañería, destruye todo. Hasta se pueden caer los edificios. Entonces, esa es la diferencia. Ustedes fíjense ustedes acá con estas cifras, está demostrado. Entonces al final, la desventura que consiste en que la economía da una curva, ¿no? ¿Sí? Y pum, presa. Ahora, ¿cómo hacemos para desinflar? Porque tú estás acá arriba, con una inflación del 7.000%, te entregan aquí el gobierno en el 90. Le preguntas al presidente saliente, aunque ya creo que se había escapado a otro país, ¿no? Pero le preguntas, ¿cuánto, usted me está dejando con cuánta inflación? Con 7.000%. No sé qué, debe ser 7%. No, 7.000%. ¿Cómo desinflas? Ahí está el trabajo. Tienes que crear la expectativa que la inflación va a bajar. Entonces los agentes comienzan a pensar, por ejemplo, que la inflación va a ser 2.000 y es 7.000, los precios comienzan a bajar. Si tú crees que va a ser 100 y es 500, entonces la inflación comienza a bajar. Hay que desinflar. Y desafortunadamente la desinflación crea desempleo. Pero es un desempleo que fue creado artificialmente, como lo explica Hayek, ¿no? Se crea empleo artificialmente en sectores artificialmente estimulados. Hay mucho empleo. Cuando todos esos sectores se vuelven ineficientes y paralizan sus obras, todas esas personas se quedan desempleadas. Eso es lo que sucede realmente, ¿no? Muy bien. Solamente quedan las conclusiones. Habiendo desarrollado los ciclos económicos y también habiendo hecho la pregunta acerca de estas inversiones latentes en cuanto a la refinería de Talar y los Panamericanos, la cuestión que me hago es cómo el modelo de crecimiento de los austriacos explica también la inversión fiscal en este tipo de situaciones. Hablábamos de malinversión, de sobreinversión. Entonces, se podría considerar quizás a estas inversiones bajo este calificativo, ¿no? Y si es que el modelo de los austriacos explica el impacto que tienen las políticas fiscales o solo explica el impacto que tiene las medidas monetarias. Primero, que el presupuesto no alcanza, hay que inflarse, hay que aumentarlo. Y segundo, cuando acaba el juego, los Juegos Olímpicos o el Mundial, nos quedamos con una serie de elefantes blancos que ya no se usan. Entonces, él, por ejemplo, critica eso, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad en este momento hay que tengamos Panamericano? En segundo lugar, él plantea que debe haber prioridades, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades en este momento? El problema de la delincuencia y el problema del sur, del norte, ¿no? De las lluvias, ¿no? La reconstrucción. Entonces, ¿cómo puede ser posible que tengamos que reconstruir el norte, prevenir lo que se viene en este verano y por otro lado haciendo unos Juegos Olímpicos? Entonces hay un poco de incoherencia. Y después lo de Talara es un poco más preocupante, porque Talara, según Juan Mendoza, él explica de que esa obra, esa infraestructura nueva debe costar máximo más o menos 1.900 millones, ¿no? de dólares y que está más o menos en 5.000. ¿No? Y por otro lado, la capacidad que tiene para proveer petróleo es, digamos, es muy alta la que están construyendo, como que va a haber capacidad instalada ociosa, ¿no?
Entonces, no se explica por qué cuesta tan caro esta inversión estatal en instalar, ¿no? Y por último, debe ser privado, ¿no? Entonces, los austríacos son radicales, ¿no? El austríaco te dice que todo debe ser privado y que el Estado solamente debe digamos, intervenir en lo que es justicia, en lo que es seguridad y lo que es infraestructura, ¿no? Pero si hay algo que el privado puede hacer, debe abstenerse el gobierno, ¿no? Todo lo posible. Pero siempre hay un límite. Yo hace como 3 4 años colgué, no colgué, sino hice un paper en la Escuela de Gestión de Pilar, ¿no? Donde yo analizaba la defensa nacional con el liberalismo. Y que era muy difícil trazar una línea, ¿no? Hasta dónde el Estado debe intervenir por la seguridad, ¿no? Y el liberalismo hasta dónde debe llegar con tal de no afectar la seguridad nacional, ¿no? Me refiero, ¿no? Por ejemplo, si quieren venir, por ejemplo, quieren hacer inversiones, ¿no? En los puertos, ¿no? Entonces, claro, el libre mercado te dice está bien, excelente, que vengan los privados y privados. Pero ¿hasta qué punto esa inversión puede afectar la seguridad nacional? Entonces, ahí es difícil trazar la línea, ¿no? Entre seguridad nacional y libre mercado, ¿no? Me pregunto un poco acerca de las tasas de interés. Quiero ver un poco cómo se podría relacionar la teoría austríaca con la realidad. En la actualidad, por ejemplo, estamos viendo que las tasas de las mayores economías o de las economías referentes en el mundo están cerca del 0%, ¿no? Por ejemplo, mañana va a haber la reunión de la FED en la cual hay un 96% de probabilidad que se aumente la tasa de referencia. Por otro lado, vemos el Banco Central Europeo que tiene una tasa de interés del 0%. Entonces, desde el punto de vista de la Escuela Austríaca de Economía, no estamos viendo un crecimiento adecuado, estamos viendo un crecimiento muy tenue. Entonces, las políticas aplicables están siendo las adecuadas de repente por estas instituciones. Y por otro lado, en la parte del ambiente interno, hemos visto que hace una semana el Banco Central de Reserva ha disminuido su tasa de referencia de 4,25 a 4. ¿No? Todo esto por estimular la economía de acuerdo al fenómeno del niño, ¿no? Y esta desaceleración en el crecimiento económico, ¿no? Entonces quería ver si usted estaba de acuerdo con los planteamientos efectuados. El Banco Central ha bajado la tasa, ¿correcto? Pero la pregunta es ¿por qué la ha bajado? Entonces, la tasa la debe mover en base a la inflación, según la Constitución, ¿no? Su misión es la inflación. Pero el Banco Central, normalmente, como es parte del mainstream, ellos piensan de que hay que bajar la tasa para estimular la economía. Entonces, solamente bajan la tasa para que haya más créditos, ¿no? y se reactive el consumo y la inversión, ¿no? Ese es su pensamiento, ¿no? Pero la inflación está a más del 3%. Entonces, la pregunta es, si la inflación es más del 3%, está pasando el límite superior de la meta, ¿cómo pueden bajar la tasa, ¿no? Entonces, ellos tienen sus prioridades, así como su curva de diferencia, ¿no? Ellos están pensando, a ver, ¿cuáles son las prioridades? En este momento la inflación no es la prioridad, la actividad económica es la prioridad, entonces ellos bajan la tasa para reactivar la economía. Es una decisión política que tienen ellos, ¿no? Y son autónomos, ¿no? Yo personalmente, siguiendo la escuela austríaca, no estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo en que estén manipulando la tasa de interés. La tasa de interés es un precio de la economía y por tanto debe ser libre. No tiene por qué estar fijándose, ¿no? Por ejemplo, yo hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo saben que debe ser 4? Puede ser 4,3 o 3,8. O sea, hace un cálculo matemático con un centro de cómputo maravilloso y dice 4%. Tiene que ser el precio del mercado. Es como yo le pregunto, ¿cuánto debe costar el pollo? A ver, Maricielo, ¿cuánto debe costar el pollo? Pero ¿cuánto debe costar? Para mí debe costar 5. No, el precio lo da el mercado. ¿En base a qué? Porque el mercado realmente no existe. Lo que existe son las personas que compran y venden. Compran y venden. Las transacciones, lo único que existe son las transacciones. El mercado es un abstracto. Se habla del mercado, pero no. Mientras más compre y menos oferta hay, pero hay más rentabilidad, entonces los polleros dicen, hay que producir más pollo, baja el precio. Entonces así es. Igual es con la tasa de interés. Porque la inflación
Y es algo que siempre lo discuto con muchos profesores, ¿no? A mi modo de ver, la inflación debe ser cero. Imagínese usted un mundo que la inflación sea cero, que te digan a ti, de acá a 20 años los precios no van a subir. ¿Qué harías? Planearías todo, no necesitas que tú subas de repente mucho lo del sueldo, ¿no? No, la angustia es que las amas de casa cada vez que van al mercado, compran menos. Estamos gratuitos, ¿eh? Entonces, no puede ser, ¿verdad? Ahora, claro que siempre tiene que haber inflación, ¿pero por qué? A ver, mire, hay más producción. Sí, el PBI crece todos los años. Y también hay más productividad. Entonces, ¿por qué sube el precio? Debe bajar. Entonces es un tema de debate, ¿no? Buenas noches, profesor y compañeros. Justamente mi pregunta era relacionada con lo que mencionó. Ahora este año se espera que el PBI crezca alrededor del 2%. Si bien usted dice que no se debe manipular la tasa de interés de referencia, quizás porque es un tema económico, quizás también se pueda hacer algo por el lado de la política fiscal, que va más a la labor del Ejecutivo. ¿Qué opina? ¿Se debe manipular esta variable de política fiscal o se debe dejar que, como menciona la escuela austríaca, debe corregir con el paso del tiempo las acciones del mercado? Buena pregunta. Yo pienso que los políticos, cada vez que se levantan, quieren hacer bien las cosas. Se levantan un día y dicen, a ver, la economía debe mejorar, debe crecer. ¿Correcto? Entonces, hace unos diseños para implementar una política fiscal expansiva, comienzan a gastar más aquí, gastar más allá, el Banco Central baja las tasas, ¿no? Muy bien. Desafortunadamente, nada de eso funciona. Esa es la realidad. Pero lo difícil es que lo acepten. Porque hay retardos en la economía. Mientras se gasta, primero hay que planear cómo se gasta. ¿En qué gasto? ¿Cómo lo gasto? Lo hago eficiente. Y después que gasto, estoy gastando en un sector. Entonces lo que se va a reactivar es ese sector nomás. ¿Bien? Entonces, personalmente yo considero que las políticas contracíclicas no tienen sentido realmente, ¿no? No tienen sentido, realmente. Es un sueño, ¿no?, que tienen los economistas del mainstream. Y bueno, tenemos estadísticas a montón para demostrarlo, ¿no? No funciona. Y es peor todavía. Yo pienso que mientras más gasto y más Estado hay más corrupción y más ineficiencia. O sea, al revés. Lo que sí debe ser todo ordenado, ¿no? La variable importante para mí es el orden, no la corrupción. Eso es lo que nos da. Muy bien, entonces ya nos hemos pasado el tiempo, creo, como 8 minutos, era 8:30 el plan. Yo les agradezco infinitamente su asistencia, espero haber sido claro, conciso, práctico y motivador. Muchas gracias.